la poca asistencia. Les invito, hermanos, a abrir su Biblia en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 14. Hechos capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 14. Vamos a leer así, en su lugar leemos. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen de Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en nuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo de nuevo Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin tinieblas y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Está ahí nada más. Vamos a orar juntos. Le damos gracias, Dios, en esta mañana, porque nos das la bendición de estar en tu casa, congregados como una familia que somos en tu nombre, dispuestos para meditar tu palabra. Te ruego que la bendigas en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo obre de una manera poderosa, de tal modo que todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, puedan ser edificados y glorifiquen tu santo nombre. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, toda esta plática se da porque Pedro y Juan suben al templo para adorar, y todos los judíos también. Allí en la entrada del templo está un hombre que lo lleva con el propósito de
de sentarse ahí para pedir ayuda, pedir limosna, porque este hombre dice que nació cojo desde bebé, desde niño. Y bueno, lo que hace, lo que vimos la vez pasada, es que el hombre no necesita dinero. Ciertamente el dinero es lo que, los cambios que se hacen, ¿no? De comprar, de vender, de tener para comer, pero el dinero no lo es todo, la fama no lo es todo, el poder no lo es todo. La vez pasada estuvimos viendo tres cosas que la ciencia, la filosofía o los científicos o los filósofos no pueden resolver. Y esas tres palabras o tres cosas son el sufrimiento, el pecado y la muerte. Ellos no pueden resolver esto. El hombre no puede resolver que es un gran problema. Pero el que tiene ese poder es precisamente Dios, y lo hace por medio de Jesucristo. Dios llega al hombre. Hay algo que dice la Escritura, que a Dios nadie le vio jamás. Jesucristo lo reveló. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Espíritu Santo. El que tiene al Hijo vive en el amparo de la Trinidad. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, lo que sucede aquí es que Pedro y Juan, cuando ven a este hombre entrando al templo, la gente, uno que otro, le da una limosna, pero Pedro y Juan se le quedan mirando y él espera recibir una moneda. Sin embargo, lo que Pedro y Juan piensan y saben que esta persona necesita es a Jesús. Y le presentan a Jesús. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y le presentan a Jesús. Y le dicen, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y así fue, así sucedió. Y esto causó un impacto muy fuerte entre los judíos y entre toda la gente que estaba en el templo. Esto se hizo alboroto entre los grupos religiosos, que aquí se mencionan a los saduceos, que eran un grupo religioso que ellos no creían en la resurrección de los muertos, y también están los sacerdotes, los fariseos, que ellos estaban en contra de Jesús, porque ellos procuraban enseñar la ley, pero dice que de lo que decía la ley, ellos no movían ni siquiera un dedo, ni siquiera una parte de lo que decía la ley. Y bueno, hecho este milagro por parte del Señor Jesús, por la mano de Juan y por la mano de Pedro, ellos se escandalizaron, realmente se escandalizaron. Y tenemos todo lo que es el capítulo 3, a donde dice aquí, ya la primera parte que corresponde a este capítulo que estamos viendo, del versículo 1 al 14. La primera parte tenemos aquí, que dice el versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Fíjense bien, una de las cosas que siempre ha sucedido en la humanidad desde el tiempo de la vida del hombre, lo que el hombre ha hecho es rebelarse ante Dios. Rebelarse. Siempre el hombre ha querido andar en sus ideas, en sus decisiones, de una manera suelta, de una manera libre. Aunque a la humanidad, a través de la historia, pues esto le ha llevado a vivir momentos muy complicados, momentos de esclavitud, momentos de depresión, momentos de tristeza, de desesperanza,
Pero, en fin, el hombre sigue ese patrón, sigue esa línea. Y entonces lo que está sucediendo aquí no es nuevo, porque en toda la historia de la humanidad Dios se ha dado a conocer. La Escritura dice que Dios hizo los cielos y la tierra. En el principio, Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Quién? En el principio, Dios. Y algunos preguntan, ¿y dónde estaba Dios? Dios ya está. No necesitaba un lugar. Él es un Dios omnipotente, es todopoderoso. Él donde quiera está, Él todo lo sabe, todo lo puede. Él es creador. Eso es lo que dice la Escritura. Sin embargo, el hombre siempre se pone en contra de Dios. Y cuando Jesucristo se dio a conocer ante los judíos, ante su pueblo y ante las otras naciones cercanas que acudieron a Jerusalén y vieron sus obras, se pusieron en contra de él. Y su pueblo se pone en contra al grado de que lo llevan a crucificar. La misma, no todos, pero los dirigentes, en este caso aquí se mencionan los jefes de los sacerdotes, aquí se mencionan a los saduceos, ellos incitaron, ellos animaron al pueblo para que Jesús fuera crucificado. ¿Cuál es la finalidad? De llevar a cabo sus ideas, de llevar a cabo la forma de cómo dirigir al pueblo a su manera, aún en un estado o en el aspecto religioso. El hombre siempre va a hacer lo que quiere, siempre se revela ante Dios. Pero algo que hace notar aquí en este pasaje, el escritor Lucas, cuando narra estos hechos, lo que hace notar es la persona de Jesús. La persona de Jesús. Jesús es el Señor. Jesús es en el principio. Jesús es el creador desde el principio. Entonces aquí los saduceos se ponen en contra. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen ellos? Allí en el versículo 2 dice, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. La gente se pone en contra de Dios y se pone en contra de lo que Dios hace, que no existe la resurrección. Y hay muchos grupos en el mundo que se refieren a eso. Y lamentablemente algunos cristianos dan crédito y caen en una confusión. Entonces el cristiano tiene que tener realmente bien claro que Dios es, que Cristo es creador y que la resurrección, Él es la resurrección. Entonces, ellos están celosos por esta situación. Y todo se da por el cojo sanado. Ese hombre que fue sanado. Entonces, dice que le echaron mano en el versículo 3, y les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. O sea, ¿dónde lleva al hombre que cree en Dios, que proclama el nombre de Dios? ¿Qué es lo que le espera? ¿Qué le espera? ¿Qué le espera si usted proclama el nombre de Dios? Que alguien se ponga en contra de usted. Pero cuando usted se afirma en el Señor y lleva adelante este mensaje, el que le va a respaldar, y como vimos en la escuela dominical, Dios es el que le va a pasar. Dios es el que en medio del valle de muerte, Él le va a dar tranquilidad, Él le va a dar paz y Él le va a dar valor. Porque aquí está el apóstol Pedro, ya predicando, ya hablando, ya sufriendo por causa de Jesús. Anteriormente podemos ver cuando andaba con sus compañeros, los otros discípulos, y seguían a Jesús, estaban al lado de Jesús, pues Pedro era otro, Juan era otro, los discípulos eran otra cosa. Eran muy atrabancados, eran ellos, pues en cierta manera, codiciosos.
codiciosos, porque ahí está dos de ellos, uno diciendo a su mamá que hablara ante Jesús, y habló ante Jesús diciendo, ¿sabe qué? Quiero que uno de mis hijos, cuando estés en tu trono, uno esté a tu derecha y otro esté a tu izquierda. Entonces ahí está la ambición de ellos. Esa es la vida de los discípulos, pero están en esa formación. Están en esa formación. Una persona cuando llega a Cristo Jesús, pues llega todo descompuesto, pero descompuesto en su carácter, en su vida moral, en su vida familiar, en muchas cosas. Pero cuando llega a Cristo Jesús, Cristo lo empieza a moldear, a pulir. Dice que la manera de cómo se pulen las piedras que se ven muy bonitas, y las piedras preciosas, dice que los meten en un costal y los sacuden. Después de un buen tiempo vacían este costal y todas las piedras están pero bonitas. Algo semejante hace el Señor con nosotros, va puliendo nuestro carácter. Entonces aquí Pedro ya es otra cosa, ya está él compartiendo el Evangelio, ya está dando el testimonio de Jesús, aunque le está costando, porque le está costando. Más adelante vamos a ver. Anteriormente, yo creo que vimos la vez pasada que lo metieron en la cárcel, descendió un ángel, desató las cadenas, salió y la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? ¿Se recuerdan qué hacía la iglesia? Orar. ¿Sí? La iglesia oraba. Y ya Pedro ya estaba viviendo la persecución por causa de Jesús. Pero nunca paró Pedro, nunca paró. Y fue creciendo Pedro, madurando, y es uno de los apóstoles que hablan acerca de Jesús. Está aquí sus hechos y están sus dos cartas, a donde él habla y dice cómo debemos ser, cómo él vivió con Jesús y ahora cómo debe ser nuestro comportamiento como cristianos, porque hemos aceptado también a Cristo Jesús. Bueno, estamos viendo de que la gente siempre se va a poner en contra de Jesús. Esta es la primera parte. Y versículo 4 dice, pero muchos, vamos a la segunda parte, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000 varones. En la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000. Y en esta otra ocasión creyeron 5,000 personas. Pero está mencionando solamente a los varones. ¿Sí? Dice que entre los judíos había esta costumbre, que se contaban solamente los varones como cabeza de familias, como cabeza del hogar, responsables del hogar. Pero ahí está la esposa, ahí están los hijos, y entonces cada familia, cada padre de familia tenía a su esposa, a sus hijos, 3, 4, 5, y si multiplicamos esto, pues ¿cuántos son? Si son 5,000, entonces esto es una multitud muy grande los que creyeron en Jesús. Se dice que para este tiempo, en el tiempo del libro de los Hechos, había varias personas que habían creído de una manera, una cantidad muy grande. Y es lo que tenemos aquí, hermanos. Muchos creyeron. Mientras otros están en contra, otros dan la fe, creer. Y lo que vimos en la escuela dominical, la decisión más importante y más grande que usted va a tomar en la vida es recibir a Jesús, creer en Jesús, servir a Jesús y morir con Jesús. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? No sabemos qué tiempo, pero que su vida, sus días estén en las manos de Jesús. Eso es algo bien importante. En la vida se toman varias decisiones. La decisión de comprar un carro, la decisión de comprar un terreno, de edificar una casa, de tener un trabajo, de viajar a un lugar, en fin, varias decisiones. Y algunas de ellas son muy buenas decisiones. ¿Sí? Tener una familia, casarse, es una muy buena decisión.
Ahora, para que sea una mejor decisión, pues hay que ver siempre con quién. En este caso, los cristianos con los cristianos. ¿Sí, hermanos? Pero la mayor decisión y mejor decisión, la que trasciende, es tener a Cristo, es recibir a Cristo. No importa que la gente se oponga, no importa esto. Entonces aquí podemos ver que mientras uno se opone, otros creen, y creen grandes cantidades, grandes de muchas personas. Entonces, esta es la primera parte. Y ya el versículo 5, vamos a leer, por favor, dice el versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y dice bien, se reunieron. ¿Quiénes se reunieron? Los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, el sumo sacerdote Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y se reunieron con una finalidad. Anteriormente ya se habían reunido los saduceos, y esos saduceos que estaban en contra de la resurrección se opusieron y pusieron en la cárcel a Pedro. Pero al día siguiente, ahora se reúnen los fariseos, los sacerdotes, y ahí está Anás, y está Caifás, y otros que le secundan, Alejandro, y otros de la familia de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, dice. Esos sumos sacerdotes, de acuerdo al Antiguo Testamento, la tribu de Leví, de ahí desciende el sacerdote Aarón y toda su descendencia hasta estos, pero ellos son los responsables de dirigir al pueblo en la vida espiritual. Ellos son los responsables. El sumo sacerdote era responsable de presentarse, entrar en el tabernáculo, en el lugar santísimo, una vez al año. Pero tenía que purificarse durante 7 días, bañarse, ofrecer sacrificios, y entonces purificarse, estar bien santificado y entrar al lugar santísimo para llevar todas las peticiones del pueblo, los sacrificios del pueblo, y oír lo que Dios le decía para el pueblo, el consejo que tenía que recibir para dirigir a toda la nación. Ellos eran los responsables, pero ellos torcieron esta función. Si ustedes recuerdan que en el templo, en los tiempos de Jesús, cuando Él llega y entra, y ahí están las ovejas, y ahí están las palomas, y ahí están los cambistas, ahí están los comerciantes. Habían cambiado la función del templo, el culto lo habían cambiado, y los enfermos estaban afuera, no recibían atención porque ellos estaban en los negocios. Y ellos son los que se opusieron aquí y se reunieron para decir esto, hermanos, para decir esto. Fíjense bien, ellos también son los que incitaron al pueblo para que Jesús fuera crucificado. Entonces dice ahí en el versículo 7, y poniéndoles en medio, ¿a quiénes? A Pedro y a Juan. Les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué habían hecho? Sanar al hombre que había nacido cojo. Sanar. ¿Y cómo se le enderezaron las rodillas? Los tobillos se le afirmaron. Y ese hombre caminó. Y fue salvo. Entró al templo y brincaba y adoraba ese hombre. Entonces ellos, algunos fueron testigos. Y le preguntaron,
¿Con qué autoridad hacen esto? Entonces, cuestionan a los apóstoles las obras de Jesús. Y entonces el apóstol Pedro, puesto de pie, después de predicar, porque mucha gente se convirtió ahí, entonces el versículo 8 dice así, lo leemos, dice, entonces Pedro, dice bien esto, hermanos, entonces Pedro, ¿lleno qué? Lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Fíjense bien, ¿cómo puede una persona responder? ¿Cómo puede una persona predicar? ¿Cómo puede una persona enseñar de Dios? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? ¿Qué pasa con Pedro? ¿Qué pasa con Pedro? Dice el 8, Pedro lleno ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Saben qué hace el Espíritu Santo en la vida de un hombre cuando ha recibido a Cristo Jesús? ¿Sabe qué hace? Le llena de poder. Le llena de valentía, de seguridad. Y eso es lo que necesita ahora el cristiano, es lo que necesita la iglesia. ¿Qué necesita? Ser lleno del Espíritu Santo. Y esto es porque la persona recibe a Cristo Jesús. Cuando una persona recibe a Jesús, recibe al Espíritu Santo. Es sellado en ese momento para garantizar que esa persona que recibió a Cristo Jesús es propiedad de Dios, pertenece a Dios. Y entonces lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de la persona, en la vida de la iglesia, es que conozca más de Jesús, que se llene más de Dios, que se llene más del Espíritu Santo, porque lo que apremia es predicar el nombre de Jesús. Y es lo que pasa con Pedro. Pedro no se asusta, no es como cuando estaba ahí, cuando llevaron a Jesús y le estaban haciendo juicio y le preguntaban quién es el que te golpeó y que tú eres el Cristo y le pusieron la corona de espinas ahí. Y Pedro estaba ahí con los otros judíos y ahí estaban haciendo fogatas porque hacía mucho frío. Entonces una mujer le pregunta, ¿tú eres uno de ellos? ¿Y qué dice Pedro? No. Y se cambia y se va a otra fogata porque tenía frío. Y ahí le ponen, mira, tú te pareces a ellos. No. Y vuelve a irse a otro lugar y tú hablas como ellos. No. Y entonces, ¿qué dice Pedro? Dice que hasta me dijo, hasta insultó. No, yo no conozco a ese hombre. Así, hablando de Jesús. Pero aquí Pedro es otra cosa. O sea, lo que puede hacer Jesucristo, lo que puede hacer Dios cuando llega al corazón, a la vida de una persona. ¿Qué hace? Lo cambia, lo transforma, ¿sí? Su carácter, ese carácter impulsivo, lo hace noble. Porque Pedro es intrépido, Pedro es impulsivo, Pedro es arrancador, él no necesita que le digan algo, él ve y ya está haciendo, aunque de repente se retracta y se da cuenta que tenía que esperar. Pero así es Pedro. Pero ahora aquí Pedro es otra cosa. Es un hombre entregado, un hombre consagrado, dispuesto. No le importa estar en la cárcel por causa de Jesús, con tal de que la gente conozca el Evangelio.
Y lo que apremia, hermanos, en estos tiempos es la predicación del Evangelio. Porque lo que importa son las personas. Las personas. Y nosotros debemos preocuparnos por las personas. Necesitamos entonces tomar en cuenta esto. Porque aquí, entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, habla a todos y les llama así gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Lo resumo, pero así les llama, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Porque estos hombres son los que gobernaban en el aspecto, en el área política y en el área religiosa. Ahí ellos están. Por eso les llama gobernantes y ancianos. Eran los dirigentes, eran los indicados. Pero como podemos ver, estaban ellos escandalizados y enojados porque se había sanado al cojo. Preferían ver ahí al cojo pidiéndole limosna. Pero lo que Dios quiere es cambiar la vida de una persona, transformarla, sanar su mente, sanar su corazón y sanar su físico. Eso es lo que Dios siempre va a querer. Lo que podemos ver en las Escrituras es misericordia de Dios, desde el principio hasta el final. Hasta el final, dice Apocalipsis. Sí, ve el Señor Jesús, hablando de su segunda venida. Lo que podemos ver en las Escrituras es misericordia de Dios para el hombre. Y esto se da por medio del Evangelio. Entonces, cuando usted ya ha recibido a Jesús como su Salvador personal, usted lo que debe hacer, o lo que debemos hacer, es permitir que el Señor siga trabajando por nuestra conducta, con nuestro carácter, porque estamos hechos para hacer bendición. Y es lo que hay aquí. Versículo 9 dice aquí: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, y dice el 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Cómo puede un hombre ser sanado? En su mente y en su corazón, en su alma. ¿Cómo puede una persona ser transformado? ¿Cómo puede una persona cambiar su vida? ¿Cómo? Por sí solo, por sí mismo, no se puede. Pero cuando recibe a Cristo Jesús, se transforma su vida. Y cuando el hombre es sincero de haber recibido a Cristo Jesús, los vicios que le perseguían, los vicios que le obsesionaban, todas aquellas cosas, Dios le libera de esas cosas. Por eso dice: y oiréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque ese es el propósito de Dios. Y Pablo enseña a los romanos: cuando una persona ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en otra parte él enseña diciendo: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Dice, por eso dice aquí: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre ha sido levantado y ha sido sanado. Es sano. Y así es toda persona que tiene a Cristo es sano por el Señor. Eso es una cosa muy grande. Yo recuerdo cuando llegó Jesús a mi corazón, mi vida no tenía rumbo, realmente no tenía sentido.
Sí, tenía trabajo, tenía todo, pero no tenía sentido. Pero cuando llegó Cristo Jesús, las cosas cambiaron. Él cambió la vida. Él transformó. Por eso dice aquí, por él este hombre ha sido sanado. Está en vuestra presencia. Dice el 11, este Jesús es la piedra que reprobada por vosotros los edificadores. Dice que la construcción en una parte, como ahí es Jerusalén, se parece a Oaxaca, así tiene un parecido a Oaxaca. Cuando usted vaya, pues ya va a verificar cómo es. Tiene lomas, tiene cerros, y entonces cuando se edificó el edificio, dice que había una piedra que desecharon, una piedra, un ángulo que desecharon. Los que estaban construyendo, los albañiles, los ingenieros, desecharon esa piedra. Entonces, conforme iban avanzando, no encontraban la manera de cómo ajustar precisamente en este esquinero y en ese ángulo, y alguien vio y dice, no, pues esa piedra se ajusta aquí. Entonces lo pusieron ahí y se ajustó, pero está tomando esa figura y diciendo, dice, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Está tomando esa figura. Jesús, el que ha sido rechazado por ustedes, pero por él este hombre ha sido salvo. Dice, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, el que se ajusta. Jesucristo es el que se va a ajustar perfectamente en la necesidad del hombre. Él, ya vimos en otras ocasiones, atrás vimos que el hombre, su necesidad primordial no es el dinero. Ciertamente el dinero lo usamos para varias cosas, pero el dinero no es lo que puede satisfacer la vida del hombre. Cristo Jesús es el punto principal, y no lo desecha. Nunca lo desecha. Nunca desista usted de caminar con Jesús. Si ya lo recibió, sírvale de corazón, con alegría, con gozo. Adórele de corazón. No lo cambie por la vida. No tomemos la decisión como estos hombres que lo rechazaron y están ahí preguntando a Pedro y a Juan con qué autoridad hacen estas cosas. Y él explica de una manera muy firme, sencilla, pero firme, les explica. Y es algo conocido para ellos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y les vuelvo a decir, Jesús es el que se ajusta a la necesidad del hombre. Y dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjense bien la finalidad de Dios. ¿Cuál es la finalidad de Dios? Salvar al hombre. ¿Salvar de qué? Salvar de la condenación. Porque el hombre por sus pecados es condenado. El hombre por sus pecados merece un juicio. Algunos dicen que el infierno es aquí en el mundo. Pero no, para nada. Aquí se pueden sufrir algunas consecuencias. Pero el juicio viene después de la muerte. Y el que muere sin Dios está muerto. Nunca va a vivir.
Entonces, el propósito de Dios es salvarlos, salvarle de la condenación, perdonar sus pecados, que el hombre se arrepienta, que el hombre esté firme en el Señor, que le reciba de todo corazón. No hay otra forma, no hay otro modo. Dice aquí, y en ningún otro hay salvación. Es que Dios no dispuso a otro ser. Allá en Romanos, capítulo 8, no lo busquen, lo voy a mencionar solamente. Allá en Romanos dice de esta manera, por el cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni ninguna otra cosa semejante, pero habla ahí, dice así, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Y cuando está hablando aquí ángeles, está hablando de ángeles buenos. De ángeles buenos. No es lo mismo cuando habla de Efesios, cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y ahí está hablando de los ángeles malos. ¿Sí? Ángeles malos. Pero aquí no está hablando de ángeles malos. En Romanos 8 está hablando de ángeles buenos. Nadie me puede separar de Dios. Entonces aquí, cuando estamos viendo Hechos capítulo 4, versículo 12, cuando dice, y en ningún otro hay salvación, es que Dios no ha dispuesto a nadie, ni siquiera un ángel bueno, o ángel Gabriel, o ángel Miguel, o otro tipo de ángel, porque ángel Gabriel y ángel Miguel son ángeles poderosos, muy poderosos, tienen ellos su función. Pero Dios no les concedió eso. Dios envió a Jesucristo, y nacido de mujer, vivió como hombre y murió por los hombres. Ese hombre encarnado, ese Jesús, es el que vino a tomar nuestro lugar. Ningún otro, no hay otro. Nadie, aunque haya un hombre bueno, o haya un hombre ahí que le regale tantos miles de pesos, no hay, no existe, solamente Jesucristo. Y lo que usted necesita es a Jesucristo. Y cuando recibe a Jesucristo, entonces usted es pastoreado, es ministrado por Jesucristo. Usted es pastoreado por el Espíritu Santo. Porque la vez pasada vimos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Jesucristo intercede por nosotros. Y por eso dice aquí, no hay otro nombre dado a los hombres. No se le ha dado a los hombres a otra persona por el cual puedan tener vida con Dios, por lo cual puedan ser salvos. No hay, solamente Jesucristo. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Fíjense bien, la obra de Dios es evidente. La obra de Dios es clara. Una vez decía un hombre, decía un hermano, porque estaba ahí platicando y diciendo con otro que pues estaba diciendo cosas en contra de Jesús. Pero él le explicaba de una manera pacífica y segura, con alegría, con entusiasmo. Y él decía, tú conoces mi vida, sabes cómo era yo. Cristo llegó a mi corazón y yo soy un milagro de Dios. Él llegó, Él me transformó. Y ahora tú puedes ver mi vida completamente diferente. Y no solamente mi vida, sino mi hogar. Porque eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace Jesús. Darle salvación. Ponerle en comunión con el Padre. Ponerle en comunión con el Espíritu Santo. Y que usted sea pastoreado. Y yo les invito a ustedes para que de una manera sincera pongan su vida en Jesús y caminen con Jesús. Porque para llegar al centro hay muchos caminos, pero para llegar al cielo solo Jesús. Para tener la vida de Dios solo Jesús. Por eso Él dijo, nadie puede llegar al Padre, o nadie puede tener comunión con el Padre, si no es por Él. Entonces, el que tiene el Hijo, tiene el Padre. Y yo les digo, si alguna persona en este momento desea recibir a Jesús, porque ha entendido que solamente Jesús puede transformar su vida, este es el momento que puede recibir. Este es el momento. Y si ya lo recibió, entonces que esté firme. El mundo va a estar en contra. Algunos van a estar en contra. Pero la obra de Dios en nosotros es perfecta. Así como sanó a este hombre, lo sanó a usted. Y probablemente en este mundo no vamos a tener todo lo que deseamos, pero no nos vamos a llevar nada de este mundo. Así como nacimos desnudos, así nos vamos. Pero que nos vayamos con Cristo. ¿Sí? Con Cristo. Y como dice en otras partes, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos porque tenemos a Cristo. Les invito, si hay alguna persona que desea afirmar su vida en Cristo, que pase aquí al frente y vamos a orar. O a alguien que dice, yo deseo aceptar a Jesús. Ya entendí por medio de las Escrituras que no hay otra manera de ser salvo, de ser hijo de Dios. No hay otra forma, solamente por medio de Jesús. Si hay alguien, pase aquí al frente y vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Te damos gracias a Dios en esta mañana por tu misericordia, porque a través de tu palabra nos enseñas que Cristo es único y que Cristo es suficiente para sanar la vida del hombre, sanar su mente, sanar su corazón, llenarle de vida, llenarle de tu paz. Cristo es suficiente, Cristo es único. Y te damos la honra y la gloria, porque nos has dado la dicha de recibir a Jesucristo, de tener a Jesucristo, caminar con Jesús. Y cuando tenemos a Jesús,
dice que nada nos faltará. Vamos a ser pastoreados, vamos a ser ministrados. Y te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, de modo que todos estén con ese gozo de alimentarse a través de tu palabra. Conocerte mejor, vivir, servir, glorificar tu santo nombre de todo corazón. Te damos gracias por llegar a nuestra vida. En el nombre de Jesucristo te bendecimos. Amén.